déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Qué gusto saludarles. Gracias por sus cornetas, sus trompetas, sus vítores y alegrías, así como aclamaciones, porque llegó Cuquita Pon, su reina universal eterna, su tía consentida, su abuelita, su tatarabuelita, su nada que ver, todo que ver a la vez, todo. Aquí estamos siempre para compartir con ustedes. Y bueno, chicos, pues ya tuvimos una experiencia súper maravillosa con Guillo Layuz, hablando de, pues, esto que está pasando con los chicos que ya están en franca competencia en el Mister Supranacional, y él fue representante de Argentina en la edición 2024, chicos. Así es de que, bueno, estoy en eso, me pregunta por acá, me pregunta Luis Rodríguez, ¿ya comiste, chama? Miren, ahí voy, ya la mitad, ya. Como decimos acá en México, ya me la empaqué. La mitad, pero vamos a estar al ratito que terminemos dentro de 1 hora y cuarto, 10 minutos, igual, antes de empezar del chismorreo, más que de chismorreo, es de contenido variado, porque vamos a hablar de muchos temas, pero ahorita, a ver, me causa mucha curiosidad que ya voy viendo a las candidatas, las vamos checando, de pronto te llegan posts de ellas mismas, a veces de la organización, a veces de cuentas que les dan seguimiento, tops que siempre son muy interesantes, cómo cada país me he dado cuenta que se está dedicando a apoyar a la suya y a las chicas que les resultan favoritas, pero también me he dado cuenta que ya ha disminuido bastante el ataque a otras para apoyar a la mía, como que ya están entendiendo, y eso me parece muy correcto, están entendiendo que poco suma el pelearte con otros, porque hasta le pone un sabor agridulce, amargo, le provoca un sabor amargo a la experiencia, porque estás más centrado en el pleitazo, en el estar aventándole a las candidatas, porque me he dado cuenta que no critican a la candidata de un país, porque realmente piensen que no la va a dar, no es cómo molesto a este grupo de fanáticos de tal país que me caen tan gordos, que detesto, porque en cuanto sale algo de mi reina que creo que va a ganar, me están diciendo que está horrible, que exaltan sus características para burlarse y me molestan, entonces me voy a ir a atacar a la suya para que vean, y se llevan entre las piernas a las chicas cuando nada que ver, pero eso está perdiendo vigencia. Revísenlo. Ahorita el argüende viene más. Hagan de cuenta que a quien atacan ahora son de las otras plataformas, se van contra Anya Capón, contra el zar de la belleza, contra Nahuatl, acá nacionalmente, contra Lupita Jones, contra chicos, bueno, y ahora. Y luego ya de pasada, pues se dan una jaloneada de trenza entre unos y otros. Pero miren, se ha hecho algo muy divertido, algo distinto, ya no es tóxico, ya es una comedia involuntaria, porque voluntariamente no quieren ser payasas, pero lo acaban siendo porque, pues, ya esto cae en una parodia de la vida real. Entonces, bueno, chicos, esto ya está agarrando un sentido que me gusta muchísimo más. Y bueno, pues vamos a empezar a ver el contenido que les he preparado de las reinas del certamen. Por acá nos dice Fernando Triana. Hola, Cuquita, buenas tardes. Abrazos, abrazos y besos, mi querido Fernando. Pues a ver, aquí a ver, me llama la atención. Vamos a ver unos tops que tengo por aquí. De pronto está este top post arrival hot picks by the pageant official. Ahí está. Entonces, por ejemplo, pone de ganadora a Indonesia, segundo lugar a Brasil, tercero a Philippines, en el cuarto ponen a Puerto Rico y en el quinto lugar a República Checa. Por allá más abajito está Guatemala, que está divina, Curazao, acá está United Kingdom, Malaysia, Venezuela, Dominican Republic, Perú, India, fíjense, España, Australia, luego pone a Bolivia, también a Camboya, a United States. Oigan,
me está llamando la atención mucho United States, mucho. La veo muy bella, muy segura, muy empática. Chicos, me está gustando mucho. Ecuador, Alemania, Sudáfrica, Island, Costa Rica, Cuba. Oigan, chicos, muy, muy, muy lindas. Hay unas que por ahí van a dar sorpresas. Yo siento que mi mexicana puede dar una sorpresa muy buena, pero de que está dejando todo por el país, ahí lo está dejando con una muy digna representación. También Argentina. Hay muchas, pero para que no se nos olviden, vamos ahorita a recordarlas. Luego por acá hay otro top. A ver, Miss Supranational 2025 Post Arrival Pix. Este lo hizo Reinas Grand Slam. Y acá ponen en primer lugar a Brasil, en segundo a Guatemala, en tercero a Malasia, en cuarto a República Checa, en quinto lugar a Indonesia, luego pone a Venezuela en el lugar número 6, en el 7 a Puerto Rico, que me encanta también, a la India en el 8, fíjense, le ponen poderosa, Estados Unidos en el puesto 9, qué interesante, a España en el puesto 10, a Curazao en el 11, a Alemania en el 12, a Ecuador en el 13, en el 14 a Perú, en el 15 a Costa Rica, a Ucrania, ¿qué es? Sí, en el 16 a Ucrania, en el 17 a Nigeria, en el 18 a Japón, en el 19, ¿a quién tiene ahí? A Colombia, en el 20 a Philippines, por acá también tienen el 21 a South Africa, ¿quién está? Denmark en el 22, en el 23 a Australia, en el 24 a Ireland. Total que variadito, pero arriba me ha llamado la atención que siempre tienen a Brasil. En el hot pick de hoy, de acuerdo al vestuario, pusieron en primer lugar a Alex Collins, la pusieron a Venezuela en el lugar número 1 de vestuario, pero ahí también colocan a Brasil, Curazao, Cuba, Ecuador y quiénes son las otras dos que están por acá, déjenme quitar el banner, Costa Rica y Guatemala. Entonces, sí, son chicas muy bellas todas, muy, muy bellas todas y hay mucha variedad de tops. Y estos son solamente tres de los muchos que me encuentro diariamente y que ustedes también ven, sobre todo en Instagram y en Facebook. De ahí aparecen. Por lo pronto, a ver, vamos a ver a las candidatas en la fotografía que se tomaron, la oficial, que salen todas bellísimas. Mi reconocimiento y respeto para quienes están creando estas fotografías y todo este material multimedia, porque lo hacen muy bien ese equipo que hacen ahí los chicos de Polonia, es muy bueno. La trampa que de pronto considero que dejar maravillosas a todas en su foto oficial es un arma de doble filo porque pues es una la que ves en la foto en la mayoría de los casos y otra la que ves en la vida real y lo vamos a poder ver, por eso en este video puse la foto oficial primero de las chicas y luego la fotografía que se tomaron el día de la bienvenida y la imposición de bandas con el director o alcalde, ya no entendí, de la ciudad en donde se está llevando a cabo el certamen en el famoso pueblito. Entonces, bueno, vamos a ver este material. Zimbabue, van de atrás para adelante. Ahí está la chica. Una negra que no la he escuchado destacar, no es de las favoritas, pero ahí está. Zambia, muy bella, una Barbie de ébano. Linda, ¿eh? La verdad es una chica muy linda, tampoco la he visto en los hot picks, pero bueno, ella está haciendo su concentración. Vietnam, chicos. Vietnam, tampoco he sabido de ella, como que sea la gran favorita, la he visto por ahí y la vamos a ver en algunos videitos que tenemos. Aquí está Lakes, que sí, como buena venezolana y con las características de ella misma con las que está en los hot picks llegando alto. Por acá está US Virgin Island. Aquí está la chica, tampoco la he visto que esté siendo muy notoria su participación, pero nos vamos a sorprender. Estados Unidos, vean nada más, me encanta, cuerpazo, estatura, una mulata divina, empática, me encanta. Reino Unido, una rubiesota divina, como nos encanta muchas y a muchos, bueno, pues ahí está. ¿Hasta dónde van a llegar? Ya falta cada día falta menos. Ucrania, vean todas cómo salen divinas y son más normalitas y menos espectaculares en las fotografías que veremos a continuación. Turquía,
Aquí de veras que todas salieron hermosas. Trinidad y Tobago, bastante guapa. Ahí está, vamos viéndolas, es parte del disfrute, chicos, de los certámenes. Togo, ahí está. Ahí está la chica de Togo. La verdad, en los vestuarios a todas les lucen divino, muy buena iluminación. A mí me habría encantado que no estuviera la sombra de atrás, pero ya sería saturarlas mucho, aunque hay gente especializada en iluminación. Tailandia me gusta, me llama la atención. No me encanta Tailandia, pero algo le veo por ahí a España. Es una reina elegantísima, con mucha clase. Sudáfrica. Sudáfrica la he estado viendo, subió mucho material, la misma organización de ella hoy por la mañana y me gusta lo que veo, no sé. Coronada no la veo, pero ay, tampoco veía a Indonesia coronada el año pasado y miren, Rumania, muy bella la chica, muy bella. Puerto Rico me encanta. Puerto Rico es uno de mis países consentidos en certámenes de belleza porque siempre llevan candidatas de muy buen perfil. Portugal, aquí sale divina, arrolladora, maravillosa. Sin embargo, ya en los videitos casuales no la veo tan coronable. Polonia también, qué belleza sale aquí, es bonita, pero nada más bonita. Pero les digo, a ver, el año pasado, ¿quiénes veían coronada a Indonesia? Philippines, me gusta, pero no me encanta. La veo estratégica y con colmillito. La veo con carnita, es decir, trae con qué. Perú, tranquilita, pero la chica está sobresaliendo. A mí me gusta bastante. Noruega, es de esos looks, de esas imágenes de señora. Es una rubia impactante, ¿verdad? Muy bella, no la veo ganando, pero miren, ya les digo, parezco bruja y no lo soy. Nigeria, no me encanta. Es una chica bella, no me encanta, la veo también muy aseñorada, muy como de no jovencita. Nicaragua me ha sorprendido porque me gusta mucho, chicos. Le falta despertarse y creérsela. Que ahí no tengo peso de banda, dáselo tú. Nueva Zelanda, no me encanta, la veo ahí de perfil bajo, pero bueno, ahí está. Hay que hacer una buena representación del país. Países Bajos me gusta, es muy chiquitita, muy petit, pero es muy bella, eso sí. La veo un poquito en princesita, como que le falta quitarse el otín y verse un poquito más recia. Nepal me gusta mucho en su fotografía, pero es una chica, la veo más con un tipo intelectual que una reina de belleza, pero ¿qué tal? Que les guste. Namibia no me encanta, la verdad, pero bueno, es una experiencia que suma. Myanmar, tabla media, chicos, tabla media, pero vean, todas salieron muy bien. No creo que sea la mejor iluminación, pero sí salieron bastante bien todas. Mm. Detallitos como siempre, hay que mejorar. Mi mexicana Angie Melchum, a mí me gusta mucho, me gusta el papel que está haciendo. ¿La veo ganando? No lo sé, pero la veo haciendo un gran papel, sí. Por acá Malta. Malta me gusta, no me encanta, pero la chica es bella. Bella, llevaron muy bonitos vestuarios y los retrataron muy bien. Malaysia, me impactó mucho al principio, la empecé a observar y dije cuidado y sorpresa con ella y cuidado y sorpresa con ella, pero ya no me encanta tanto cuando la veo en grupo, pero cuidadito. Macao no me encanta, no la veo destacando, pero ya no presumo de bruja. Latvia, una rubia linda, nada más, nada más. Kirguistán no me encantan, la verdad, no me gusta, la veo, la vuelvo a ver y la sigo viendo y me cae bien para comadre, nada más. Corea tampoco me encanta. Corea de pronto manda unas bellezas y ahorita es una chica, me parece muy común, muy de tabla media. Ahí está, aprovechando la oportunidad. Japón tampoco me quita el sueño, no. Y entonces pues la veo como linda, como que ahí está, nada más. Jamaica tampoco la veo de máxima. Ahí está la chica, bueno, ¿quién soy yo para convertir en pesadilla los sueños ajenos? No. Indonesia, a ver, back to back. Es guapa. Algunos ya vieron que en un top la tienen de ganadora. ¿Será? Bueno, pues ahí está, puede ser, ¿por qué no? India, ella es mística, impactante, seria, con cierta esencia. No sé cómo le vaya a ir. Islandia es una rubia linda, mona, tabla media. Bella sí. Hong Kong, no. Digo, el traje y este vestuario y la foto están divinas, pero ella no me provoca así como que ahí va a ganar, no, pero bueno. Haití, linda, la negra tiene, no sé si tumbao, la veo hasta como timidona,
pero linda, linda la negra, me gusta. Guatemala tienen un bellezón, mis amigos, mis vecinos chapines. Le falta un poquito de más fierce, pero con la ternura puede ser que sea un arma poderosa. Alemania. Alemania me gusta, me encanta, es evidentemente de ascendencia asiática y podría dar la sorpresa, me gusta, le veo proyección. Finlandia es muy bella, de estas albinas divinas de cabello blanco. No es que sea albina, pero bueno, muy blanco el cabello, me gusta, a ver qué tal. Estonia también, aunque no sé, no sé, de pronto no me encanta, pero es una rubia muy linda, muy linda. El Salvador, fíjense que está callando bocas. La chica del Salvador, sin ser favorita de los Hot Picks, creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Me gusta lo que proyecta. Ecuador también es carismática, muy linda. No es de las más bonitas, pero tiene lo suficiente para llamar la atención. Ecuador me gusta. Congo, la veo de tabla media, media baja. Por ahí está la chica y les digo, siempre se gana éxito, no nada más coronas y bandas. República Dominicana también calladita, calladita, se está haciendo notar, le estamos viendo mucho y la chica es bella, chicos, es bastante bella con muy bonito cuerpo. Dinamarca, pues una rubia, ya saben, europea, linda, de pronto les aqueja el huevo sin salismo y pues bueno, habría que ver si se lo puede sacudir. República Checa, me encanta esta chica de República Checa, la chica de Checa me checa, entonces me encanta. Curazao es muy bella la chica, la siento como que no se la cree del todo, ojalá saque los Fierce y llega a un buen lugar. Cuba sale divina en esta fotografía, pero la siento muy de la tabla media, ya en videitos y en actividades casuales, como que me queda de ver un poquitín. Costa Rica me gusta, me sorprende, no la tenía ubicada la chica y la veo y digo, me gusta Costa Rica, un poquito más fierce, un poquito sacar, un poquito más y lucirse para que la tomen en cuenta. Colombia a mí me encanta, ustedes yo he visto que ponen, ay, no, no me gusta para nada, fue a pasear, bla, bla, bla. La chica tiene un carisma muy lindo, es una chica bella, y puede ser que dé sorpresa. Cayman Island, Islas Caimán, tabla media, chicos, tabla media. Canadá, la veo que mucha gente la menciona, la adoran, la quieren, no sé qué les transmita, pero a mí la veo de tabla media, chicos. O puede ser esas chicas fuertes que no sea tan bonita y que sorprenda en la final, puede ser. Camboya no me ha jalado el ojito mucho, la veo y digo, hay muchas niñas muy lindas, nada más lindas. Brasil protagonizando, que todos ustedes la tienen ya coronada, yo me cuestiono, ¿será que vino a recoger corona? ¿Será? Bolivia es muy bella, le falta como ese aquí estoy, sutil, no robando cámara, pero que haga más presencia, pero es muy bella. Bélgica no me encanta, veo que salen muchos videitos ahí anda de coladita, pero no me hace pensar que se vaya a coronar. Australia, qué bella, chicos, Australia es muy, muy bella y aquí la tenemos, aquí está. Argentina, mi Cam, aquí está. Mi Cam, la he visto como apagadita, ella debería de querérsela más, tiene todo el fierce, pero como que no lo está sacando a pasear. Angola me gusta, es una niña muy linda, pero también en tierna, muy en mis mundo, en una princesita africana así nada más. Hay que sacar más los fierce. Y Albania, ay, Albania puede dar sorpresa porque la veo muy montada, muy segura, muy proyectada, muy fuerte candidata. Y aquí tenemos a Arashta, a Ifa Sara, mi Supranational 2024, linda, ha hecho un gran papel. Yo no la tenía como favorita el año pasado, pero pues de lengua me como un taco. Veamos qué ha estado pasando con ellas desde que están ya en las actividades de la concentración. Aquí nos muestran pues cómo han sido las sesiones fotográficas y sí, efectivamente, todo lo centran en esta luz focal principal. Me hubiera gustado que reforzaran con luz lateral, pero el día que ponga un dólar o me integra la producción, opinaré. Por ahora, bueno, bien logrado, pero puede, desde mi óptica, haber lucido mucho mejor. Luego acudieron a un gran trabajo de Photoshop y pues quedaron cosas muy lindas. Es como les digo, un arma de doble filo. A ver, aquí está, se supone que la persona, este es el mero mero de por ahí, del pueblito, no de la región, del pueblo, de ahí de Niexki, ahí lo fueron a visitar, fue ese día, y todas se tomaron fotografías con él da de medir un 80, más o menos, y bueno, pues ahí vamos, lo tenemos de referencia para las diferentes fotografías. Aquí es un videíto, pero ya vendrán fotografías una por una con el individuo. Es de la chica de El Salvador, si mal no recuerdo, qué bonita luce, qué linda, la gran favorita, Brasil,
podríamos decir de las grandes favoritas, porque hay varias, aunque ella es la más top. A mí Estados Unidos me tiene enamorada. Me encanta la chica, mi mexicana divina, que ha sido acierto tras acierto de todo tipo. Cada día ha salido a dejar a México muy en alto, le agradezco, en mi opinión. Perú me gusta, es una chica que muy suavecito y de bajo perfil se está posicionando muy, muy bien. No a todas las ubico todavía, de repente están las rubias, las castañas, algunas se me ha quedado, mira, aquí Trinidad y Tobago, que deberían de traer su banda siempre. Ahí están lindas. Los vestuarios luego son de champurrado, como decimos acá, todos mezclados. Miren, Czech Republic, chicos. A mí si se corona Czech Republic no me molestaría. Igual que Brasil, igual que Estados Unidos, igual que mi mexicana, me encantarían. Que Perú también, miren esta rubia, que linda. Esta rubia es muy linda, chicos. Divina. Bueno, aquí ya van a empezar a hacer las fotografías con este director o alcalde o no sé qué sea de por allá. Y acá están. Ay, no, no veo las letras, pero bueno, ahí nos podemos dar una idea. Vean como todas son bellas, pero no tanto como en la fotografía oficial. Ahí están. Ahí está. Dominican Republic. Véanlas como hay chiquititas, medianitas, altas. Ahí están. Véanlas. Pues es el estilo de cada una, por lo que se ve no hay un código de vestimenta. Ahí están. No veo las letras, chicos, entonces. Ahí podemos, es un repaso para irlas viendo, poder opinar, qué vemos, qué proyectan, qué tal vemos a la de nuestro país, qué tal vemos a algunas otras que nos gustan, además de la paisana. Ahí están. Al principio dije, ay, pero ¿por qué no le mandaron pintar el piso de madera al auditorio? Pero ya viendo estas fotografías dije, bueno, le da cierta textura, si no pareciera que estuvieran flotando en la oscuridad. Entonces dije, bueno, se los voy a comprar así. No lo pintaron para darle textura y color y puede ser. Pero conociéndome, yo hubiera mandado pintar de negro el piso bien para que mis eventos ahí estuvieran impecables. Pero bueno, no puse ni un euro. Así que bueno, ahí están, chicos. Ahí les estamos viendo. Ahí están. Venezuela, miren, ahí está, muy linda. Ahí sí, esta letra sí la leí muy bien. Acá no sé ni qué dice, sé que trae una banda. Así es. Y acá están, mírenlas, todas guapas, digo, por algo están ahí. Ahí están las chicas, véanlas. Me encanta las que usan colores muy vivos. Además se presta por cómo está ahorita el tiempo, el clima, la temporada ahí en esa zona de Polonia, que es al sur, está muy lindo, está muy, muy lindo. Ahí hay de todos colores y sabores, estaturas, grosores, delgaduras, en fin. Hay mucha asiática muy pequeñita, muy petit, muy de llaverito. Miren, en las africanas también, esta chica pues al menos mide 1,75 ya con los tacones, pues ya. Y ya está, porque el hombre ha de medir como 1,80. Ahí están, creo que es la India, nada más por el vestido. En la India ni cómo esconder los tacos. A ver, miren ahí chaparrita, ella, muy mona, muy, muy bonito su vestidito. Brasil lo tomó de la mano, pensó que era un niño que andaba ahí perdido, porque ella es altísima. Ahí está, mírenla. Ahí. Oigan, muy elegante, me gusta. Digo, tal vez dices, ay, too much para en la mañana, pero está muy bonito ese vestidito. Muy mono. Este también, oigan, que esto está como catálogo para escoger mi vestuario de la próxima temporada. Ahí está, ese no. Hace mucho que no trabajo en gobierno. Entonces ese no. A ver, ¿quién está por ahí? Ahorita los leo y platicamos, chicos. Tengamos este marco de referencia para hablar de las chicas que estamos viendo. Nada de lo que supongo a partir de mi toxicidad, a partir del ataque a ese bando de fanáticos que detesto de otro país. No, no, no.
para hablar de la chica. Miren, ella iba a un bautizo hace 60 años, fue un bautizo en un barco, en el Titanic hace 100, 110 ya, 113 que se hundió. Hay unas que, pues bueno, eso estaría bien para una posada acá en Ciudad Victoria, pero por ahí de principios de diciembre. Ahí está. Ella sí es la chica de Albania. Les digo, a mí me ha llamado mucho la atención esa chica de Albania. Ojalá clasifique y le vaya muy bien. A ver, permítanme tantito. Creí ver, chicos, creí ver mi carro salir y dije, ¿cómo? ¿Quién se está yendo? Pero no era mi auto. A ver, permítanme. Aquí está. Pues vamos viéndolas. Es importante estarlas viendo. Hay que como tener la oportunidad de observarlas. Ahí está, y ahorita vamos a verlas en actividades ya, que ustedes ya las han visto, algunos, otros no, hay gente que se mete a los en vivos precisamente para enterarse de lo que está pasando, y el día de ayer lo dediqué a estar capturando todas estas imágenes para traerles este material al en vivo y poder hablar con conocimiento de causa y platicar y tener muy claro de cuál estamos hablando y de lo que decimos es con sentido y con conocimiento de causa, no estar nada más suponiendo y diciendo así nada más, porque se me antoja. A ver, vamos a ver por acá, vamos a seguirlas viendo. Son 66 candidatas. La rama varonil son 40 chicos. 40 hombres y 66 ladies, damas, chicas. Entonces, aquí están. Si hay belleza, si hay bellezones, habría que ver qué ha notado la organización, qué ha visto, cuál considera que es la que tiene las características para ser su embajadora durante un año, de acuerdo a los patrocinadores, qué le sugieren los patrocinadores, qué estrategias para las franquicias es conveniente apoyar, clasificar a determinadas para que tenga plusvalía la franquicia de determinados países que anden de capa caída. Todo eso cuenta, chicos, y no es tramoya, es estrategia comercial. Si quieres tener una empresa saludable, económicamente hablando, pues tienes que apoyarla. Creo que es la chica de Malasia, que como que me gusta, pero no me gusta, no sé, algo pasa, pero me llama la atención, ya eso es ganancia. Por aquí vemos a otras. Entonces, no todo depende de las chicas ni de los candidatos, ¿no? Le echas toda la carne al asador, todo vas, compites contra ti, contra tus temores, tu autoboicot, tus inseguridades, contra todo eso. Y si eso de pasada haces que consideren que tú eres quien deba de ganar, qué bien. Pero vas y dices, no me explico por qué ni siquiera clasifiqué, o por qué me quedé de rey, o por qué esto, por qué el otro, pues no te mortifiques, porque pues tú diste tu 100% y la organización decidió, por cualquiera razón que sea, decidieron que va a ganar candidata, tal candidato. Por eso les digo, la apreciación fanática es una y la realidad comercial es otra. Por eso los gritos de tramoya surgen cuando no coinciden. Y a veces por la falta de sentido común de la fanaticada, que a fuerza, sí o sí, debe de ganar la mía. Porque nos tienen y nos hacen la maldad cada rato. No nos pueden ni ver. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir mandando candidatos para que nos humillen. Y empiezan. Se les mete el chamuco de la tía solterona y bueno, ya no hay manera de entender nada. A ver, veamos ya, pasaron las fotos del día de la imposición de bandas. ¿Quiénes les jalan el ojito? ¿Quiénes les llaman la atención? Miren qué guapa la Filipina, miren, me encanta. México, ahí está Angie. Japón, véanlas, véanlas. Hay una pasarela que hace la chica de Brasil que ahorita vamos a ver, en donde la gente empezó a gritar, es ella, ay, qué coraje. Y por ahí de repente ya reaccionaron, les vino un suspiro de verdad, les vino un halo, les vino un embrujo de verdad. Y de repente dijo, no, pero ¿qué estoy diciendo? No, ella no, arriba mi país, y arriba. Y otra vez volvieron a la postura patriótica.
Pero sí, la chica de Brasil, ahorita tengo un video dedicado a ella que les voy a compartir para que lo veamos. ¿Y será que fue a recoger corona? Ahí está, esa dinámica me encantó. Colóquense, hagan un spot, colóquense, viene la foto, rompan filas y vénganse, muévanse y vuélvanse a poner. Esa actividad me encanta porque es muy integradora. Esa es la típica actividad de integración de equipos y le sirve a la organización también para darse cuenta quién trae actitud, quién se integra, quién sabe trabajar sin estorbarle a otras, los roces que puede haber ahí, un codazo a propósito o de manera involuntaria, cómo reaccionan ante esos estímulos. Yo siento como que esas técnicas sí las ocupan mucho ahí los polacos más que cualquier otra organización. Siento que buscan a alguien con quien se pueda trabajar en armonía. Así lo siento, es percepción solamente de cookies. Y con todo este tipo de actividades me hacen darme cuenta que sí, que son eh, pruebas ahorita traía la palabra, sí, son test que haces de integración, así se llama, de integración laboral. Entonces ahí están, miren cómo las traen, corre, corre. Parece juego, pero son estrategias. Son estrategias, chicos. Ya hasta que casi las sacan. Ahí están, ya que en la puerta. Y esto es lo que hicieron en estos días. Lo que han estado haciendo, es unas coronitas de flores muy lindas, chicos, también se pusieron. Aquí vamos a verlas, aquí es donde se ve si la reina es más allá de su foto oficial. Eso lo hacen año con año, supongo que pues es la temporada muy linda de ahí de Polonia, en el río, que, que por ahí vi que también estaban haciendo una ceremonia con aventando humo, y quieran que no, ¡ay, qué hermoso el río! ¡Ay, qué lindo ahí! Bueno, pues el zancudero ha de estar a todo lo que da. Haya de haber mucho zancudo y mucho insecto que, bueno, pues es parte de la naturaleza. Entonces esa ceremonia del humo, chicos, más que a los dioses era para que se vayan los zancudos. Sí, luego hay muchas, mira, esta chica de Guatemala, qué bella es, ¿eh? Qué guapa. Ella es una princesa y él dije, el zancudo, y era un dron que anda por ahí. Ahí andan con su dron. Ahí está, miren. Ay, la ceremonia polaca del río, pues a veces para quitarse el zancudero, que hay pulula. Ahí está, miren, ahí les están, ¿qué son como pizzas o qué? ¿Cuadradas? ¿O qué es eso? ¿Quién sabe qué será? No, porque se ve que no es masa. Eso es una tela. Y hacer una práctica muy local. Ahí están a todo lo que dan. Vean nada más qué lindas, así. Todas como, parecen doncellas de la fauna, o sea, ya saben, como haditas que andan por ahí, como pequeñas trolls, no, porque las trolls son feas, no, ellas son divinas. Ahí están, a ver, paseando, subiéndose a los transportes, paseando por ahí, ya saben que andan en un mágico pueblo polaco, bien, ahí están. Hay bellas, hay de todo tipo, chicos, nada de que pura güerita, pura morena, pura africana, pura asiática, no hay coctelito de beldades. Ahí están, mírenlas nada más. Qué bonito, ahí ese vestido verde limón, me encantó. Están muy lindos. Han llevado bonito vestuario la mayoría, ¿eh? Una que otra por ahí. Como que las tías les prestaban los vestidos, pero en general muy bien. Mira, esta chica del solsticio. Ahí está. Bellas, 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 bellas. ¿Cuáles son sus favoritas? Vayan escribiendo porque ahorita les voy a leer. Miren, ahí está la local, la de Polonia y la de Czech Republic al fondo. A mí Czech Republic me está gustando mucho. Polonia, ven qué belleza de mujer. No es la más linda, pero se produce muy bien. Se produce muy bien. Muy correcto los vestidos, muy bien para el río, para el césped. Bien, muy bien, muy perfectas. Y con esas coronas de flores, pues lucen muy mágicas. Miren las que hasta corren ellas. Ya me veo yo, ay, y corre, 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 con el jolgorio floral. De repente va Cuquita que se metió en un agujero que no vio y ahí va y cae como hipopótama en el río, qué cosa. Sí, ahí damnificando que otro pececillo.
al que mi naturaleza y mi humanidad le cayó encima. Bien, ahí va, muy contenta. Nicaragua, oigan, me está agradando la chica, ¿eh? Muy bella la nicaragüense, muy linda, les digo en general, buenos vestuarios todas, muy bien, muy bien la chica de Nicaragua también. Centroamérica con El Salvador me gusta, Guatemala, South Africa, mírenla qué bella es. Es muy bella, nomás que ahí le falla, que no debe ponerse las flores frente al rostro, porque pues no la vimos hasta ahorita. Pero véanla, me encanta cómo con su color de piel, ese vestido que podríamos pensar que no es de palo rosa, realmente sí, ¿eh? Le va muy lindo, mucha gasa, muy vaporoso, muy correcto para la actividad mágica encantadora de la magia europea. Véanla, ahí está. Eso, dando todo, dando besos, toda la energía y demás, pero muy bien. Véanla, vean, ahí está. Tuvo su momento protagónico, es de sus redes, evidentemente. Yo digo, qué buena compañera que le hizo las tomas en video para crear contenido. Se apoyan unas a otras porque les dan en la instrucción de que suban contenido. Ahí está South Africa y la otra chica de dónde es, no sé, pero ahí está. Muy bella, vean ustedes. ¿Qué quiere la organización? ¿A cuál va a coronar? No lo sabemos. Veanla. Me encanta, es una diva, es una diva. Vean, me cayó muy bien. Mileix Collins, ahí está. Divina, linda, una morena preciosa con un rostrazo, con una actitud abogada, representante, porque ella tiene espectro autista, que eso no define su vida, sino todos los lugares que ella conquista, y esta corona es una de las que puede ser pues para su colección de éxitos personal. Bien ahí, muy mona, muy sexy, muy, no se ve vulgar, sin embargo, con ese cuerpo, pues lo logra lucir bastante bien. Muy linda. Ahí está la chica de Nicaragua. Vean qué bella, qué linda. Ahí está. Disfrutando todas. Esto les da éxito a la vida de cada una de las candidatas, chicos. Ahí está. Ahí está, muy linda. Veanla cómo está. Ahorita vamos a platicar con todas y con todos para que opinemos acerca de lo que estamos viendo. Esas son las actividades justamente de hoy, que fue el día 9, ya están en su día 10, iniciándolo. Entonces, en su día 9, eso es lo que estuvieron haciendo, en donde podemos apreciarlas. Y ahí están, muy lindas. Por acá comenta Catherine, mis favoritas son Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Gabriel Fielder Alvarado nos dice, ya el próximo sábado 19 de julio es nuestra final de Miss Universo Costa Rica. Ya, pues hoy es 19, es decir, dentro de un mes. Fernando Triana, hola Miss Universe Ciencia. Por acá dice Fernando Triana, jaja, pequeñas trolls. Pequeñas, pero muy bellas. Fernando Triana dice, debe de ser bonito. Yo veo que la pasan bien y pues es como más relajada la competencia, sí. Gabriel Fielder Alvarado, saludos desde Costa Rica. Cookie, saludos, Gabriel, saludos desde acá, desde México. Iván Chávez, ¿cuándo serán las preliminares? Pues deben de ser, si el certamen uno es el viernes y el otro el sábado, pues deben de ser, o serán sábado y domingo. Es que es 27 y 28, entonces viernes y sábado. Entonces el 27 es el de las chicas, que es viernes, y el sábado es el del Supra, Mr. Supra, que es el sábado. Entonces, ahí tenemos este viernes y sábado, por lo tanto podría ser, la preliminar son distintas, es un día una y otra, entonces podríamos hablar de que es miércoles y jueves, podría ser así. Miss Argentina fue al Miss Grand, sí, pero también fue Miss Kosovo en el Miss Universo 2016. Sí, Fer, ahí tenemos una entrevista que nos dio Cam, nos lo dio aquí en este canal, la pueden revisar, una entrevista que nos dio recién coronada como Miss Supranational Argentina. Nos cuenta todos los detalles. Por acá, Cuquita, saludos desde Brasil, dice Ellen Santos. Saludos, Ellen. Vean qué guapa la chica de Dominican Republic, bien guapa. Y van a ver el cuerpazo ahorita que se levante de ese camastro. Dice por acá Fernando Triana, Cuquita, algunas chicas participaron en otros concursos. Yerban y fue virreina en el Miss Cosmo con la banda de Filipinas. La de Islandia fue al Miss Universo 2023. Chicos, hay muchas candidatas que hacen carrera en los certámenes de belleza. Y aprovechando sus nacionalidades o residencias, van con una banda a veces y con una banda
a unos y a otros, y algunos van con la misma banda, porque pues son reinas de belleza con carrera al respecto. Hildeta da Silva nos dice Brasil. Vamos, Eduarda, dice Ellen Santos. Besos de Brasil, Cuquita, muchos besos, Ellen. Me encanta. Es la final, ¿no? La final es de este viernes de mañana en 8 días, chicos. Hay mucha gente que se conectó al principio pensando que ya era la final. No, chicos, la final es el de mañana en 8 días. La final femenil y la final masculina es el próximo sábado de mañana, de pasado mañana en 8 días. Ese señor, ¿quién es? Dice Luis Rodríguez por acá. ¿Quién? Cuenten los que están ahí. Creo que él es como alcalde, digamos, el jefe del pueblito ahí. No de la zona de Malopolska, sino del pueblito donde se está llevando a cabo el certamen. Hola, Cookie, dice Juan Escobar. ¿Ya viste a la Miss Supranational Bolivia? Sí, chicos, sí. Y realmente las chicas están haciendo cosas muy, muy lindas. Me gusta mucho y les digo que es muy guapa. Me parece que es bastante guapa. Por acá nos comenta Víctor Márquez, vamos México, no hay que ser pesimistas, hay que apoyar a Angie, totalmente de acuerdo, siento que es muy poderosa nuestra candidata, pero bueno, tendemos a que nos gustan tipo Barbie, si las apoyamos, hay mucha gente que estamos apoyando a Angie, hay gente que no tanto, y como yo les digo, el que no apoye, que no estorbe, pero apoyen a la que más les guste. Y si trae mucho negativismo y mucho fatalismo, no lo contagien porque luego ya veo que cuando le vaya muy bien, algo está arreglado. Y si no le va bien, yo lo dije. Chicos, el pesimismo déjenlo en todo caso en su vida nada más. No lo traigan a compartir esas cosas. Nadie se las estamos solicitando y nadie las necesitamos en nuestras vidas. Making Flower Crown. Dice por acá, hola Cookies, ya viste, ajá. Vi por allí que la preliminar será el 24, 25, 26, 27 y no sabe si va a ser entonces mixta, es decir, por la mañana una y por la tarde otra, o van a ser en días distintos. Porque el ensayo para ellas es para dirigir todo lo de la escena, pero también la preliminar sirve para que el jurado las observe y para que la producción también haga sus ensayos técnicos. Para todo eso sirve la preliminar. Gino Richo dice, si la final del Miss Super es el viernes 27, coincide con mi cumpleaños. Ah, Gino, pues te vamos a celebrar disfrutando todos de la final del Miss Supranational 2025. Por acá nos comenta Gino, hola de nuevo mi cuquita, ya di mi like chicos, den su like, regálenos un like, ¿qué les cuesta? Dice, di like, es el número 26, saludos a las joyas de la corona, abrazos desde Maracaibo, Venezuela, así es, siempre bien presente mi querido Gino. Víctor Márquez dice, hola, buenas tardes, Cuquita hermosa, ¿y tus chambelanes dónde están? La rica y la pobretona de la noche. Ay, chicos, yo creo que ahorita se conectarán a las 7, van a estar David y Goliat, no, van a estar David y Jorge, van a estar acompañando a Cookies porque los asistentes de vuelo andan muy ocupados. Walter Reyes, la preliminar vi que era el 24. Catherine, acá se ve más hermandad que en otros concursos. El video de Guatemala ayudando a coser el vestido que se le rompió a Ecuador estuvo lindo, la verdad sí. Y pasa mucho, nada más que luego no hay acceso a todo esto. Aquí nos dan mucho contenido que me encantaría que sea así. Ahí están haciendo el ritual de los fuera zancudo fuera, muelle canalla muelle. Y ahí están, mírenles, a gusto, disfrazados de muchas cosas. Ahí sigue la chica de Sudáfrica, bastante con su contenido. Ahí está. Por acá Catherine dice que hay más hermandad y es bastante evidente. Blessed by God, como todo mundo. Mi favorita es Curazao. Muy bien, miren nada más esta tripleta de bellildades. Ahí están. Divinas, muy lindas las chicas. Mi favorita es Brasil, dice Catherine, Ecuador, Bolivia y Guatemala. Gabriel Fielder Alvarado dice, ya el próximo sábado 19 de julio es nuestra final. Ah, este mensaje ya lo había leído, dije, ay, como que ya lo había visto, pues ya lo habías visto, Cookies. Cookie, ya viste que le están renunciando a Lupita, incluyendo a la gran favorita Lidia Gavica, la vamos a platicar ahorita a las 7 de la tarde, vamos a empezar con el argüenderío, y van a estar acá dos de mis chambelanes de la belleza. Gino Richo esparciendo el humo para alejar a los zancudos y evitar el dengue, y las picazones y las ronchas y todo. Dice acá Fernando Triana, pero Cuquita, déjate de diplomacias, danos tu top 5 final, pues vamos a ver la semana que entra, a ver cuál es mi top 5 final. No me he puesto a ver,
Veo de muy favorita a Brasil. Me han hecho que la voltee a ver y ahora que me puse a sacar todas las imágenes de ella, dije, sí, puede ser, pero ya saben que luego tenemos grandes favoritas. ¿Se acuerdan el año pasado? Czech Republic, esto es de Czech Republic, va a ganar Czech Republic, Estados Unidos no va a dejar para nadie, y va a ser, y va a tornar, y va a pasar, y nada que gane Indonesia. Entonces, bueno, pues vamos a ver. El año pasado fue, todo el mundo ya querían ir a hacer maldades a Polonia. Gino Richo, Fernando, no soy el Gino quien estuvo en el live de Cuquita, él es Gino Díaz, es un ecuatoriano. Dice acá Juliano Luques, la CAM trabajando en silencio, dejando lo mejor para el final. No, y desde ahorita destacando bastante. Ahí va, nomás me le falta un poquito de perricilina, un poquito nada más. Iván Chávez, Cookies, ¿harás transmisión de las preliminares? Pues sí, claro que sí, no habría por qué no, al contrario, si las transmiten, sí. Aquí estaremos reaccionando para ver qué es lo que está pasando. Por acá nos dice Darwin, Cuquita, ¿ya viste la foto de Mau con Miss Brasil? No la he visto, pero ya supe que ahí están. Yo creo que ahí están de ver de la misma estatura por los tacones de la chica. Creo que de los más altos es Mau y la chica es la más alta, mide un 86 y Mau 1,93. O sea que hay 7, 8, 9, 1, 2, son 6 centímetros, que es Mau más alto, pero como las chicas luego andan con tacones de hasta 20 centímetros, pues no lo van a dejar un poquito más abajo. Altísima, es de las más altas que han participado. Por acá me comenta algo de periodismo Jacobo Crismat. Hola Jacobo, dice Cuquita, sé de muy buena fuente que una personita dentro de Miss Universe, que el señor Nahuatl tiene planes estratégicos de poner oficinas regionales de Miss Grand Internacional en México para expandirse a América. Y si Raúl Rocha le ofrece la posibilidad y el apoyo económico que andaba buscando Nahuatl, ¿por qué no, chicos? ¿Por qué no? Todo sea para que crezcan las franquicias y los negocios, porque el día que dejen de ser negocios se van a convertir en templetes y van a desaparecer después. Entonces, bueno, a nosotros que nos encanta, pues que sean prósperos. Fernando Triana dice, pero Cuquita, déjate de diplomacias, ya déjate de rollos y cosas políticas. Mister México Mao, espectacular, es mi favorito junto al de Netherlands. Por acá, Fernando. También comentan mucho del de Francia, chicos. Está muy guapo. También comenta, hay varios, muy galanes, muy galanes. Dice, no, incluso así Mao se ve más alto, dice Darwin. Ah, es que no he visto la fotografía. Víctor Márquez dice, Cuquita, no te olvides que también está cumpliendo Felipe en Mr. Model Internacional. Está compitiendo también, chicos, sí, pero es que son demasiados certámenes. Verlos a todos y por ahí seguirles la pista es una cosa, pero producir contenidos pues con conocimiento de lo que está pasando real, con traer imágenes, con ponerlas, con estar estudiando a los candidatos, es distinto y no alcanza el tiempo, crean. Tiene que ser una muy selectiva y decir, este certamen no lo voy a cubrir tanto porque no es tan relevante, no lo siguen tantas personas y entonces sí acompañas desde estar checando nada más, pero no de producir contenidos en donde luego no hay ni tiempo de saber ni de quiénes están participando y se me hace muy irresponsable estar hablando con ustedes de un tema que desconozca y del que, ¿no? Si aquí mismo estamos viendo juntos a las chicas para no perderles la pista y de pronto decir, por ejemplo, aquí Cam de Argentina, que la veo que está como muy, muy, muy en un look demasiado casual, que me gusta, y la veo platicando, pero me encantaría que sacar esa chispita, aunque ella es muy profesional en el sentido de que es muy concentrada en lo que hace, pero siento que debería de dar un poquito de show, no es certamen de show, pero un poquito para que llame la atención. Ya ves, ya no lo comentó Guillo Layuz, Mr. Supranational Argentina 2024, que ahora que lo vieron en Argentina, los de la organización le dijeron, ¿por qué no mostraste esta personalidad allá? Por eso no te metimos al top, porque aunque eres muy alto y de muy buen cuerpo, no nos dabas esa vibra de embajador que estamos buscando. Entonces, dar un poquito de show en el sentido de hacerte notar conviene y hablar con la organización, que te vean, que te conozcan, porque si no, te dejan pegado por más guapo que estés o más bella que seas.
Entonces, Cuquita, ¿qué latinas piensas que van a dar la sorpresa? De las latinas, a mí me gusta mucho Guatemala, me gusta mucho Brasil, me gusta mucho Venezuela, le tengo mucha confianza a mi mexicana, me gusta lo que veo que está haciendo la chica del Salvador. Colombia a mí me gusta, aunque la gente diga que no les parece bella, a mí me gusta. Me gusta mucho Puerto Rico, me gusta muchísimo. Me le falta chispa a Argentina, me le falta, y es un mujerón muy bello. Mm, Me gusta también Colombia, ya les dije, me gusta Perú. Perú me gusta la chica. Por ahí me llamó la atención Bolivia también. Si por ahí se me está escapando alguna. Me encanta, me gusta, pero no me encanta. Me parece bella, pero como que algo me le falta un poquito a la chica de República Dominicana. El Caribe en general se me desdibujan bastante. No he ubicado alguna así como por ahí leo que Curazao. Les gusta a algunos, pues qué interesante, qué bien, ¿verdad? Esta es la chica de Malasia, se me hacía muy mona al principio, ahorita la veo y bella, bella, lo que se llama bella, no me parece como reina de belleza, pero es un mujerón muy alto, muy espigado, y como la podemos ver, ella está ahí en fueron a un evento, está el día de ayer, para ellas, hoy para nosotros todavía, estuvieron en un hospital en donde se atiende y se estudia la lepra. Entonces ahí estuvieron, por ahí hicieron una carta inspiradora y me comentaba mi amigo Raúl Collins que su prima, que es Lakes Collins de Venezuela, se ganó un reconocimiento especial porque hizo la mejor carta para tocar los corazones de la gente que está con lepra. Entonces, es lo que entendí que es lo que pasó. Entonces, qué bonitas actividades. Y sin ser un gran pueblo, una gran ciudad, una gran metrópoli, vean cómo nos crean contenido, de todas les generan actividad. Y eso se logra poniéndolo en un papel, qué queremos, cuántos días, cómo lo distribuimos, qué se va a generar, qué equipo va a ir acá, qué equipo va a ir allá, qué van a estar haciendo en la mañana y quién va a estar preparando lo de la tarde, a qué hora ponemos el desayuno, a qué hora hacemos el llamado y el corte para comer, luego el de la cena, qué actividades le vamos a tener, hay programado descanso, no lo hay, dónde tenemos los primeros auxilios en el pueblito, en el mismo hotel, tenemos la lista de quiénes son vegetarianas, quiénes son alérgicas a esto o al otro, tenemos qué medicinas pueden tomar, cuáles no, quiénes son epilépticas, quiénes de pronto, es que todo eso pasa. Ya que tienes todo, estableces tu itinerario con todas las observaciones pertinentes y disfrutas incluso como organización de tu concentración, porque como todo está fríamente calculado, cualquier cosita que se sale de control lo puedes resolver improvisando relativamente porque ya tienes todo contemplado. Y aún así, pues a alguno le da diarrea, a alguna le pasa esto, al otro, alguna se cae, se luxa, en fin. El próximo día supongo que vamos a tener los tradicionales paseos en globo aerostático. Entonces, ¿qué más? Por ahí hay paseitos y cosas. Ahí está. Aquí está la chica de Cuba. Esta es la chica de Cuba que producida se ve muy, muy, muy espectacular. Y ahí la vemos demasiado normalita, una chica de la tabla media. Pero, ¿verdad? Pero ahí están. Y bueno, ¿por qué también no todas van a ganar y no todas deben ir a disfrazarse? ¿Y por qué salirte de tu identidad si realmente tal vez la experiencia te nutra y no estés obsesionada con la corona? Que se vale, por el otro lado, tener la corona muy en mente y llevar super vestuarios, llevar todo con mucha perricilina. Por acá dice Gino Riccio, así es, Cuquita, lástima que Guillo fue algo formal y más cercanía con la organización. Pueden ser showcero, pero en equilibrio, exactamente, ni tan calvos, ni con dos pelucas, totalmente de acuerdo. Yo, muy calva y con una corona regia. Miren, eso es lo que pasó hoy. Vean que esta chica de Albania me hace como, ay, vean Lakes, qué hermosa. Con ese filtro de esa flor, bueno, le va perfecto ese color de flor a su tez. Ay, me encanta. Muy linda, véanla, véanla. Me encanta. Transmite tanto poder, tanta convicción, tanta empatía. Mi querida Lex Collins, que no dudo que le va a ir muy, muy bien. Diego BC dice, Cuquet, ¿en qué año participaste en el Supranational o no te tocó? No, no, pues no me tocó. Cuando ya di el viejazo, decían dentro de 25 años vamos a hacer el Supra. O sea, a mí no me tocó. No, yo como ninfa hubiera andado corriendo por esos campos con mi corona de flores.
Y de repente oían que gritaba, ya me había desbocado, ya iba en la bajada a todo lo que daba, y de resulta que daba, quién sabe, como un brinco por ahí con un arbusto, y les iba y les caía a los mistes allá en la actividad de la lancha inflable, y allá rebotaba, y Cuquet acababa trepada, allá atorada en el tinaco de la presidencia municipal. Eso es mi estilo. Todo eso hubiese ocurrido. Todo eso hubiese ocurrido allá, y me ganaba el de simpatía, muy contenta, y puede ser que me acabara coronando. Así me pasa. Soy amiga de las coronas, amiguísima, íntima. Por acá dice Gino Richo, es difícil controlar eso, Cuquita. Cada organismo procesa de manera muy particular los alimentos y reaccionan de igual manera, sí. Pero debes de prevenirte, pues, alguna cuestión de alergias, si por ahí sabes que hay determinados insectos, pues antídotos dentro de lo posible, que no te sorprenda la emergencia y no estés preparado. Pero sí, crees tener todos los argüendes aquí en la mano. Bien, yo tengo todo, ningún cabo suelto. Pues no, he de decirte que no. He de decirte que por ahí puede saltar la liebre. Oigan, ¿cómo ven a Brasil? ¿Sí creen que sí o sí ella va a ganar la corona? Aquí la tenemos. Desde que se coronó en su país, me acuerdo. Brasil, uy, Brasil va al Supra, imbatible, de veras. Pero como había otros certámenes a los que hay que producir contenido, entonces, por eso a quienes creamos contenido nos absorbe más tiempo de nuestras vidas los certámenes. No nada más es veo, comento, bufo y ya, no. También hay que, pues, que esto y que el otro, y que entonces infórmate y checa y ve y haz. Como soy muy inventada, me gusta tener referencia audiovisual de lo que pasa, sobre todo visual. Y yo sí la veo muy guapa. Yo no vi su coronación y estaba enterada, porque esto fue el 4 de abril, el día que la seleccionaron. Esto es a la mañana siguiente en el desayuno. Qué bella la chica, y la corona me encantó también. Ya quiero una así. Me encantó esa corona. Ahí está, véanla, es muy bella, chicos. Sí, sí, sí. Y un 86, chicos, véanla. Sí, es muy linda. Qué estilismo, qué bien se cuida, ella se sabe peinar muy bien. Yo no le he visto que salga con el cabello baba, así, y si sale, pues la estiliza también mucho. Ella se ve bien como sea, chicos, hasta despeinada. Véanla. Esto es post inmediato a su coronación el 4 de abril, esto será el 5 o 6 de abril, pasado, para que vean que las chicas ya deben de llegar preparadas. Luego empiezan con que no tuvo tiempo de prepararse. La que se empieza a preparar después de coronarse, irresponsable. Irresponsable. A ver, acá están. Qué linda, qué bella. ¿Sí la ven coronada? Podríamos decir en caso de que logre la corona que ella fue a recoger corona. Miren, aquí está con la reina actual, que parece su pequeña hermana de Miss Universo. O sea, esta chica es un mujerón. Y además luego hay mujerones altas que dices, pero es huevito sin sal. Sí, es muy alta, pero la chica como que no tiene cintura. Es muy alta, pero no trae buena pasarela. Ay, es muy alta, pero solamente habla en su dialecto local. Ay, sí es muy alta y muy rubia, pero como que luego no saca la pericilina. Esta chica de Brasil, ¿qué pero le ponen? ¿Cuál pero? ¿Cuál pero? Pero el pero es que no quiero que le gane a la de mi país. Ese podría ser el único pero. Véanla. Pierna, cintura, cadera, actitud perfecta. Sabe dónde van los brazos, dónde van los hombros. ¿Qué pero le ponemos a la chica? A los chamorritos que tiene trabajados en gimnasia. Yo sí la veo como una ahí. Y si no gana es porque debe de ir al Miss Universe, ¿eh? Desde ahorita se los digo, amigos de Brasil, Eduarda, Eduarda tiene calibre Miss Universo, no porque demerite al Miss Supra, pero vamos, si tiene todo para ganarlo. Y si no, mire nomás, vean nomás ese ensueño, es un ensueño. Ahí está. Si no gana ella, es que la está esperando la corona universal, chicos. Sí o sí, tiene que ir. Si no soy capaz de, como buena tía, de ir a Espíritu Santo, que es la banda que traía ella en su nacional, voy por ella y de las greñas me la llevo al casting de Miss Universo. Claro que sí. Hablo con mi amigo íntimo Raúl Rocha de que ella debe de ir. Ni modo, prepotenta. En eso me instalo, no me importa. Pero ahorita está en el Supra y la veo
muy coronable, ¿no? Era un argüende que se traían con Brasil y yo no entendía por qué tanto, qué tanto argüende con Brasil. Ahí está el argüende. Me quedé muda. Me tocó queso. Divina. Ahora, se puede coronar Filipinas, México, Venezuela, Australia, Canadá, no sabemos. Puerto Rico, sí, no sabemos. Miren ahí, ahí, a mí me encanta Puerto Rico que está al frente y sin embargo, pues veo a Brasil y ay, sí, véanla, 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 véanla. Sonríe, bella, ay, enamorada estoy. Pero apoyo a todas. Ahí está, miren, con Puerto Rico. Bellezas, que va, las dos son divinas. ¿Por qué habría de ganar una y no la otra? Ay, no. Hay que se las arregle el presidente de esta organización. Mírenla ahí. Divina, maravillosa. Veanla, ¿qué ha hecho mal? Inscribirse, dirán los de otros países. Qué horrible la de Brasil. ¿Por qué? Pues porque se inscribió. Ay, es que véanla. Todo le queda. Todo lo que se pone, lo que haga, lo que para todo. Ven, el cuerpo, a ver, el cuerpo, es que tiene un cuerpo tan feo. No, chicos, no, cintura envidiable, el busto en donde debe de estar del tamaño que me gusta, cinturita, caderita, piernita, todo. Vean nomás, esos ojos, ese cabello, vean la toma aérea, bueno, no, está arriba el celular, el color del traje de baño, el sol como le cae sobre su dorada piel. Una porra Brasil, por favor. Me encanta, veanla nada más. Ahí está, en orillita por acá, pero ahí está, mira que. Y todas son bellas, mi mexicana. Está mi Angie hermosa, bella, carita de venado, Bambi, divina mi mexicana. Pero ahí está ensayando con unas niñas de. ¡Ay, no! Unas niñas de gimnasia rítmica, ¿no? ¿Verdad? Son, porque traen una banda suelta ahí. No, son sus compañeras de certamen. Pues digo, ahí con toda la pena del mundo, pero ahí sí sobresale Brasil, veanla. Y juega con unas niñas que se encontró ahí en el parque. Ahí está, muy linda, véanla. Dándole cuerpo y alegría como Macarena. Sí. Ahí está, vean a Brasil, qué linda. Ahí está, ahí está. Por ahí comentaba alguien, en eso decía, pero quítenle por favor esos calcetines. Chicos, hay que cubrirlas, hay que procurar que no nos hagan tantos callos. Si alguien comentó que luego chequé, dije, ¿quién es esta persona? Y por ahí que instructor de pasarela, de no sé qué certamen, creo que de Venezuela, de allá, no del Miss Venezuela, quítenmele por favor estas calcetas ahí, pues ahí. Pues si tiene tanto ensayo y tanta cosa, yo ni me había fijado en las calcetas, mira nada más ese cuerpo, esos glúteos, esa seguridad. Vean, ahí ya ves que luego les dicen, a ver, endereza, pon los hombros aquí, las manos balanceadas así, que los brazos, y que entonces, y que no pie, no, ya me estás descuidando la cadera. A ver, no, ella está estudiada, ella fue practicada, ella no fue improvisada, nada más. Además, con un 86, de que llegas alta, muy alto. Sí, vean nada más, vean, no, 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 todo palidece alrededor de ella. Ahí está, no me canso de verla. Dije, vamos a ponerla varias veces esta toma, porque seguro vamos a estar hablando y analizando. Vean, ahí va. Es el típico caso de ella es, desde la óptica fanática. ¿Qué tal que una chaparrita llegue, se cuele, triunfe? Se quede de virreina Brasil. Nada está escrito, pero pues así por la experiencia que vamos tomando, veanla, por la experiencia que vamos teniendo, pues la vemos y es el típico ella es. Ahora entiendo el alboroto que traía todo mundo. Cuquita, ya checaste el Mi Supra, ya viste Brasil, esto es de Brasil, pero por favor, chécala, coméntame. Ahí, pues no, ¿por qué les gusta tanto? Ahí está, ahí están las razones. ¿Por qué les gusta tanto? Ven, este estudio fue allá en Brasil antes de salir a Polonia. Ahí le hizo la maldad la mujer envidiosa y que le avienta la garra encima, pero se la quitó. Vean nada más. Con todo lo que se ponga aquí, con ese peinado muy montada, muy spray, pues se ve muy divina, muy linda. Yo sí veo ahí a una Miss Supra. Y si no, a una Miss Universo. Es más, si no gana,
es porque debe de ir a Miss Universo. Ya les dije que voy a ir a Espíritu Santo, voy a ir con la espada desenvainada, agarrarla de las greñas y llevármela. Raúl, aquí te traigo a esta niña, para que la corones allá en Tailandia. Toma dos, Cuquita aventada desde allá, cae en la avenida Santa Fe, allá tirada allá. ¿Quién es esta igualada? Me va a decir. Pero mírenla, véanla, es empática, véanla a gusto, platica, ¿no? Chispeante, segura, regia, y eso que está peinada así sin mucha espectacularidad. Veanla, qué divina. ¿Será? ¿Será que va a recoger corona? Ahorita los leo y platicamos, chicos. Ahorita platicamos, hay que ver todas estas tomas. ¿Cuánto? A ver. Sí, ya no falta mucho para checarla y verla muy bien. Lo voy a empezar a leer. Fran González, Cuquita en modos Mel, me la coronas porque me la coronas. Raúl, sí, me encanta hacerles teatro y show, ya parece que lo voy a hacer, pero me encanta. Brasil, la más bonita, dice Antonio Carlos, divina, diosa, canta. Fernando Triana, sí, Cuquita, tráela de los pelos a Brasil, de preferencia del cabello, porque de los pelos me queda más a la mano, pero le va a doler bastante. Dice, para el universo 2026, no se debe desperdiciar esta chica, tiene madera, ojalá se anime. Dice por acá Gino Richo, lo único que puede ganarle a Brasil es una comandera rubio con esa personalidad arrolladora. Y se ríe, pues no, es que nada está comprado, ni nada está escrito, ni dicho, nada. Gerber Alexander Sánchez, pero en la noche veremos. Guatemala siempre somos menos, llevan una candidata divina. La chica de Guatemala es divina y puede coronarse, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero este es el típico caso de ella es, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Ha sido un encanto la guatemalteca, ¿eh? Dice, somos humildes con un corazón bello los guatemaltecos, no somos powerhouse, pero brillamos con luz propia. Totalmente de acuerdo. Y tienen a una candidata bellísima, bellísima. Gino Richo dice, es una gacela cuando camina, ¿verdad? No, es una cosa, es que la ves y ¿qué pensarán realmente las compañeras? Dirán, ay, ¿quién es la compañera de cuarto? Aquí traigo un laxante para que se lo den el día antes de la final. Sí, hay mucha bruja sin escoba, pero entonces, estrategas les llaman. Fernando Triana, qué pasarela tan espectacular. Es que ahí está. Yo me acuerdo que cuando vi este videito me puse a ver los comentarios. Bueno, había odas a la perfección, pero había también hater. Ay, así como que se le tuerce un tobillo. ¿Para qué vino esta mujer? Juliano López dice, yo la veo más en Miss Universo o Miss Grand, pero no en Miss Supra. Muy bien. Dice acá Fran González, estratégicamente les vendría bien una reina potente, que se ponga a la par de las demás ganadoras de las otras franquicias, de las otras plataformas. Dice, menos Please welcome internacional. Mr. Supranational Brazil 2025. Qué bonito habló, van a ver, habla muy lindo. Hello, my name is Eduarda Brown, and I proudly represent my country, Brazil. I come from a small town surrounded by mountains where I learned to turn limits and opportunities. And stay here in Poland, not only connect with my present, but also with my family root. Stay here, it's so special for me. Thank you so much, Supranational family, for this opportunity. Muy elocuente, además, por si fuera poco, ya la habíamos visto en otro videíto, muy elocuente la chica, muy bien. Ahora, este es el caso de la que aparentemente solo vino a recoger corona, pero hay muy poderosas. Vimos a todas. A ver, que se me vengan a la mente a propósito de mis amigos, de mis vecinos guatemaltecos. Guatemala me gusta mucho. Me gusta, fíjense que algo tiene, me encanta. Y tuve la oportunidad de platicar con ella, y no es nada más porque platiqué con ella, pero me encanta la chica del Salvador. Me gusta mucho. Perú algo tiene que me llama mucho la atención. Colombia, a pesar de que no tiene el apoyo ni de sus paisanos, es una chica que trae una personalidad que me gusta mucho. Bolivia me llama la atención, pero la veo un poquito como dispersa y no gancha mucho, no ha llamado la atención, pero es bella. Venezuela, Lakes, ni se diga. Puerto Rico me llama mucho la atención.
Me parece más linda de lo que había apreciado, pero me parece muy linda. La chica de República Dominicana no la veo tan poderosa como otras latinoamericanas, pero me encanta, ya les dije, Puerto Rico. De las islas, además de Puerto Rico y República Dominicana, ¿cuál otra? Porque Trinidad y Tobago no me ha llamado mucho la atención. Por ahí está guapetona la de US Virgin Island. Puede, pero no la veo ganando. Sudáfrica me gusta y las he hecho notar. Ay, República Checa, cómo me encanta, chicos. Estados Unidos me gusta mucho. Canadá no me encanta. ¿A ustedes les gusta? Como que he escuchado mucho. Ay, Canadá, Canadá. A mí no me acaba de llenar el ojo y menos empestañado. Entonces, como que, no. Pero Estados Unidos, mucho, ¿eh? Cuidadito con Estados Unidos. Me gusta mucho. Le he visto en videos ahí platicando y le he visto ahí, cuidadito. Estados Unidos, yo no veo que mucha gente diga que les encanta y sin embargo la veo, me gusta mucho. Cuba le echa muchas porras porque es un nuevo país que está volviendo a resurgir en los certámenes, pero no veo a la candidata del Supra muy poderosa por Cuba. ¿Quién más, chicos? No sé, así que me llame mucho. A ver, por Asia. Por Asia, Tailandia no es bonita, pero la veo como muy ejecutiva, como muy fierce, pero como en mujer empoderada, no reina de belleza, pero se cuela, me gusta. Algo me pasa que me gusta y no me gusta la de Filipinas. Como que a veces la siento con la sonrisa y la mirada, no me convence mucho, pero son cosas mías. A lo mejor es un amor y un encanto y yo la veo que no me llega a esos niveles de encantamiento, pero por ahí. A ver, ¿quién más, chicos? A ver, UK, United Kingdom, me gusta, no me encanta tanto. Polonia me gusta, estoy queriendo acordar de las europeas, porque de las africanas, no tengo así una Nigeria, no tengo así una que me super encante, no sé, me gustan muchas europeas, muchas latinas, asiáticas, ya les dije Filipinas, Malasia me gusta, pero no me encanta. No sé, chicos, no sé, déjenme leerlos. Ya está por aquí uno de mis chambelanes. Bienvenido, Jorge. Ya estamos acabando este en vivo y nos vamos a ir al del Argüende. Ah, perfecto. Es que, Sí, ¿sabes que me confundí un poco? Dije, ¿fue a las 7 o a qué hora? Porque me llegó muy temprano la invitación ahora. es que de mandé, les dije, si quieren estar en el de las 4, en el de las 5:30, en el de las 7, pero Ah, nada, ok. no se conectaron. Y pensé, tal vez o se ocuparon o no entendieron que su invitación era para todos. Pero Ah, ok. bueno, ya que llegaste, muy bien, muy Aquí está, correcto. mira. Sí, estamos hablando aquí de mi Supra. A ver, todavía nos quedan para este en vivo. Va, pues ya, nos quedan unos 10 minutitos para luego ligarnos al otro en vivo ya, donde vamos a hablar de argüendes varios, que hay muchísimos. Hay muchísimos en México, en Miss Universo, en todos. Creo que el más tranquilo es el certamen de Supra. Creo que es donde menos argüende hay y es el que se está desarrollando. Oye, el Supra es la edición de Miss Mundo actualmente. Lo más elegante, lo más tranquilo, sin escándalo, todo bien. Nada, en un río hacen maravillas. Por ejemplo, acá en México con el Miss Universo, si los hubieran llevado al río Becerra, pues no les hubiera gustado. ¿Qué te Pero digo? ahí me gusta porque el certamen tiene ese encanto de pueblito encantado de Europa, Sí, es que es cuando realmente te das cuenta que pueden hacer cosas con poco. Si hay, pero con gusto y planeación. si hay creatividad y si hay, sobre todo, ganas de hacer las cosas bien. Sí, y sobre todo un enfoque comercialmente atractivo para decir, con esto que hay, yo comercializo, pero haz las cosas bien, porque luego tienes todo, hasta el Museo de Antropología, a una cuadra del hotel, y no las llevas, por ejemplo. No, de ¿Ah? hecho, hasta se podía haber hecho la presentación a los medios de las candidatas en uno de los salones del mismo hotel. Si no quería sacarlas por X cosa, tenía el hotel. Y yo creo que conociendo y por lo que vi en tu entrevista con el gerente del hotel, no creo que se haya negado, que se, No, no. se hubiera negado a que fuera un evento donde iba a llevar a medios, donde todo el mundo iba a estar al pendiente de ese evento. No creo que hubiera dicho que no. Pero vuelva a lo mismo, faltaron ganas de querer hacer las cosas bien. El hotel estaba más disponible para las reinas y para la organización Miss Universo que pague para los Misters. Punto.
Pues hay que recordar cómo fue la presentación de las candidatas del Miss Universo cuando fue aquí en México en el 93. Fue un evento en un salón donde fueron presentando una a una a las candidatas y al final estaban todas, Michelle McLean enfrente y en medio y justo a un lado la anfitriona que fue Angelina González. Entonces, Así es. Oye, y había en el hotel un super logotipo de Miss Universo, ¿te acuerdas que ahí estaba? Ese lo pones en cualquier lado, los pones a un lado, ahí les pones la banda, haces un evento de embandamiento y entonces ya resulta que sabía todo. Qué desesperación, ¿verdad? Pero bueno, todavía, todo, hasta, había todo. sí, hasta Sí, yo las dije, sesiones ay, oficiales podrían haberlas hecho en el mismo hotel en diferentes partes y mira, hubieran quedado de maravilla también. fantasía con la idea muchos días estando en el lobby, fantasía con la idea, y si me dijeran ahorita, agarra la organización de esto, pero pues nadie me iba a decir. Pero decía, ay, con ganas, porque estaba todo, había todo ahí. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Cuáles son tus favoritas del Supra? Yo ya lo había compartido y hasta el momento no he sacado ninguna de las No ha que cambiado. no ha cambiado porque parece que tengo buen ojo. Sí, ay, claro, con tanto año de estar en esto. Mira, Cuéntame. Argentina, A ver, qué bueno que la mencionas porque la gente dice, ¿por qué no mencionan a Argentina? a mí me encanta Argentina, trae A experiencia en los Camila, y el cuerpazo que se carga la mujer, aparte. así es. Me ¿Cuál gusta otra? Bolivia, Pues ándale, ¿qué les estoy diciendo, chico? Pero la siento como que le falta más pericilina. pero fíjate que su belleza me gusta. Sí, ok. A lo mejor vamos a ver qué tal se desarrolla en la semifinal y en la final. Sobre todo en la Sí. semifinal, yo creo y espero que saque las garras para que Bolivia sea mencionada en este año. Eduardo Jaramillo, hola Portillo, siempre hacen falta las coronas de la belleza, perdóname Cuquita, pero son parte del live, totalmente de acuerdo. Aquí Sí, está. aquí estamos ya. Saludos a todos, Adiel, un besote. este mi Supranational 25 está tan impredecible como la Morley, y eso es mucho decir. Sí, la verdad sí. Mira, ¿Cuáles otra otras? es la gran favorita, Brasil. Desde, Sí, desde su coronación se sabía que iba a ser una que fue candidata el fuerte, 4 pero llegó y a no decir con defraudó. permiso. Yo siento que es la típica ella es, Así es. No, sí. que muchas ella es, luego no se coronan, pero muchas ella es, sí se coronan, entonces, Digamos que es la edición de Catriona en Supra. sí, así es, pero ya ves el año pasado, ay, esto es de Czech Republic, esto es de Czech Republic, esto es de Estados Unidos, no va a haber manera, no va a haber así que está, y se coronó Indonesia, o sea, Pero es que el año pasado fue algo que yo creo que dijeron, vamos a cambiar algo, vamos a hacer una sorpresa, o no sé, yo no le encuentro pies ni cabezas para que hayan escogido a Indonesia, porque fácil, mejor que ella había. sí, bueno, para que vean, entonces ahorita parece ser que muy claro tenemos que es Brasil, y el día 27, pues a ver cómo nos quedamos, secas, Pues sí, otra que me gusta mucho desde el principio, Costa Rica. Costa Rica, cabello Me, rizado, mulata, me encanta. me gusta desde que salió con su cabello chino recogido y como se ha lucido. Ahorita no la he estado mencionando y tienes toda la razón. Y aparte es muy guapa también, de muy buen cuerpo. Y me ha gustado cómo se ha presentado con su vestuario y todo eso. Otra que me ha gustado es República Checa, que escuché ahorita que la mencionaste. Me gusta Bellísima, mucho. muy, muy bonita. Dinamarca es otra que me gusta. Me No le gusta he checado mucho a Dinamarca. Dinamarca, me gusta. Ecuador también me está gustando. Ajá. Échenle Tampoco le he ojo. mencionado y sí, no le he Ecuador. mencionado y tienes razón. Ujú. Otra es Alemania, Sí, sí que me estaban platicando que ella es también de ascendencia filipina y que ella ya estuvo en otro certamen representando a Filipinas. pero En el me gusta. Cosmo, Me gusta ella, me gusta Guatemala, obviamente. Guatemala. ¿No Guatemala te para gusta mí, Estados Unidos? puse Estados Unidos, ahí va la lista, es Guatemala. Ay, Guatemala siento que va a ser Brasil, Guatemala, como que son ahí las entre ellas dos. dos pudiera estar la corona. Sí, qué emoción. Sí, Malasia de las asiáticas me gusta. A mí me gusta, pero no me encanta. Fíjate que a mí sí me gusta. Sí, No creo que es el bellezón pero algo tiene, ¿verdad? Se le ve el pero algo colmillito, me la llama la pericilina. atención y te va a gustar. Me gusta Perú. Perú, a mí me encanta. Perú me encanta, ¿eh? Así me digan que parezco o que fui en otra vida peruano, me gusta Perú.
Me gusta Filipinas, me convence Sí. Filipinas, se me hace una chica linda, no tampoco la belleza arrebatadora ni nada de eso, pero me gusta, por lo menos creo que es de lo más agraciado que ha enviado Filipinas. Sí. Puerto Rico, Para allá iba. Te iba a decir Puerto Rico. Puerto Rico es otra que desde el principio, wow, me ha encantado. Sí. Tiene Rumania, mucho. Rumania es otra que me ha gustado mucho. Es muy bella. Ella sí lo ubico. Muy bella. España. España es una diva. España me encanta, me encanta. Y si se pudiera que ella fuera la sorpresa y que desbancara a Brasil y Sí, a a Guatemala, todo mundo. no me Sí. molestaría nada, ¿eh? Ni tampoco. A mí ella de Europa, ella y República Checa me encantan. Sí, me encanta. La que sigue, Estados Unidos, otra morenaza. Divina y muy segura y con buena perricilina, ¿eh? Y Sí, empatía también. al lado de Brasil no se dejaba, ella en la pose, No. inclusive superó a Venezuela, ¿eh? Sí. En esa Está una foto tan popular que anduvo por ahí, en donde Brasil. nuestra mexicana andaba viendo no sé quién a quién, sí, ahí. Sí, Mira, di cuenta que era la de México, sí, honestamente. sí. Venezuela me gusta, pero no me encanta. Me gusta porque sé que es una chica que va a llamar la atención, sobre todo por su historia de vida, Que puede por todo, estar en el top, sí por puede todo lo estar en que el top. trae, por ser Venezuela, pero no es como que el bellezón que envía casi siempre Venezuela a los concursos. O sea, yo creo que si le pongo la banda de otro país, hasta puede pasar como de otro país, como que entre promedio y alta. O sea, No, tampoco, no está como de tan, tabla media alta, no ha sido de las máximas que ha mandado Venezuela. no, pero sé que en la semifinal, con el vestuario, el vestido de noche, yo creo que Va a arrasar, es una gran reina. la verdad sí. Otra que me gusta es Indonesia. Indonesia, sí puede haber back to back. Digo, si se las gastaron el año pasado, se me hace más bella la de Indonesia de este año que la del año pasado. Sí, es mucho más bella la de este año. Sí. Costa Rica me gusta, ese pues ya la comenté. Otra que me gusta es El Salvador. Sí, lo acabo de mencionar, ¿verdad que tiene algo, no sé qué sé yo? Algo tiene esa chica que Algo tiene, llama mucho la atención. mucho. Y ojalá fuera el Supra también que incluyera a los que no son tan powerhouse y ¿Quiénes te gustarían no powerhouse? El Salvador. Por ejemplo, Guatemala, que no es powerhouse, tiene a una buena candidata. Es una banda que dices, Bolivia es otro que no se menciona. No. Ecuador, Costa Rica Argentina. es otra de las bandas que tú dices, Uh-huh. Centroamérica por lo general no tiene peso de banda, pero se está labrando. exactamente. Otra que dices, no tanto en Supra, Malasia. Sí, tampoco. Y la candidata se ve que él tiene que aportar. No es la más bonita, es de cara larga, pero sin embargo es altota y sí, se ve como de esas compañeras de la prepa con las que te ibas de pinta, me encanta. Dale. De esas entronas. República Dominicana. Sí, fíjate que me gusta, pero la veo como tabla media. Pero es muy bella. Es muy bella. Puedes también ahí dar. Es que en realidad, ya en los concursos, bien podemos hacer una lista de 10, 15 y capaz de que nos sorprenden. Sí. Y de buena forma o de mala forma. Sí, claro, porque hay para arriba y para abajo. Y luego hay gente que siempre estuvo en la tibieza y ahí se quedó. Sí, y la última, Reino Unido. No me acaba de encantar, pero va, porque Polonia también me gusta. Fíjate, yo no tengo a Polonia, no tengo a Sudáfrica, que escuché que comentabas de ella. No Es encantadorcita, es linda, es como mi mundo, como que me gusta por linda, pero no la veo ganando. No. Por África no tengo a ninguna que me encanta, así que diga que Bárbara, no. No, fíjate, pues de África no. No. Una que no tenga así como que, uy, esta puede ser no. No tengo a ninguna. Y rápidamente de los chicos. De los chicos. Pues mira, ya que llegaron, yo sigo fiel a México. Le tengo muchísima fe. Lo he visto bastante bien. Tampoco Sí. no ha sido así como que el super vestuario se le puede Ese no ha sido
su hit. Pero te voy a decir algo, ha sacado modelitos muy monos, muy elegantes. Sí. No se me hace, es que vuelvo a lo mismo. El que sean varoniles. Lo Nos agradeces. gusta que sea varonil, que ya lleve sus tejanas de diferente color, porque Sí. ha presentado por el momento 2 o 3 tejanas de diferente color y me gusta ese estilo. Me agrada. Sí, también el francés es muy guapo, ya lo vimos. Mira, Allá Iván anda. Chávez me está buscando y dice que me falta México. Ya lo mencioné con Mauricio. No, se refería a Andy, pero ya platicamos. Es muy polémico el caso de Angie, con México. Habemos quienes creemos por lo que sabemos que ha trabajado, pero nos encantan los bellezones espectaculares y la nuestra es muy bella, pero es como de una tabla media. Muy, Pero depende, el trabajo que ella haga es el que va a muy, contar. muy bella, no. No, es No, bella, tampoco hay que mentir por así quedar es, bien. por Muy quedar bella, bien. no. Es guapetona y sobre todo ha Se ha sabido visto lucir, bien. le está echando ganas y se nota. Sabes Pero que yo no me he querido sumar a desanimarla porque sé que puede llegar lejos. ¿Para qué le damos un bajón? Esa es mi teoría, mi estrategia. mira, algo que siempre les digo a las chavas y ojalá le cayera el 20 también a varios coordinadores y todo eso, que hay que saber también hasta dónde pueden llegar las candidatas que uno lleva. Ajá. O sea, Sí, estoy de acuerdo. no nos podemos cegar con que mi candidata tenía que ganar porque de esto y esto otro. O No, sea, no. O sea, uno sabe que va a llegar otra candidata que es más alta, que trae mejor cuerpo, que trae mejor vestuario, que tiene un rostro súper bello, que es mucho más preparada, que lleva peso de banda, que políticamente le va a ayudar en este año. No sé, hay muchísimas cosas que cuentan en los concursos de belleza, no únicamente llegar y vestirse linda y hacerlo bien en la semifinal y final. Es te mucho. cuento qué me pasó a mí. El día, la semana pasada, que la vi con un nudo en la garganta por sentir la falta de apoyo de México, de los mexicanos. Ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, todo lo que tú piensas lo pienso yo, Jorge. Todo lo que tú piensas también lo pienso yo, pero tuve una sensación de, pienso yo para convertir en pesadilla el sueño de la chica. Pero es que ¿por qué hicieron ganar? ¿Por qué le dieron la corona a ella? Había como 10 mejores y que había como, a ver, sí, pero entonces ahorita es digno que le digas, fea, regrésate, devuelve el vestido. O sea, no, No. o sea, no a ese nivel. Y la chica diga, no, si no nos parece la más hermosa, tiene la belleza, no me digas que está menos bella que la chica de Indonesia del año pasado y que algunas. Entonces dices, si ya está ahí y ella por la razón que sea es quien lo representa, en este momento lo que hay que hacer es, si no la vas a lavar, no le estorbes, Claro. déjala, apoya a las que te encanten, pero no le hagas daño para un sueño que no es tuyo, ¿no? Y que si no Exacto. te gusta y si no te gusta porque ganó y no te gusta que ella es la que va, pues ya no puedes hacer nada, entonces dedícate a otra cosa, no a destruir una Exacto. vida que nunca has coincidido con ella. Oye, Cuquita, pero sí se nota demasiado el apoyo para México varonil, a diferencia Ajá. de la chica, ¿eh? Porque con una sola fotografía del Mister logró en poco tiempo más de 30,000 votos. Mm. O sea, fue una cosa que yo dije, y vas a las fotografías de esta de Angie y muy poquito apoyo, ¿Sí? muy poquito apoyo. O sea, Ahora, sí, eso sí como dices, sí hay que reconocerle, como comenté ahorita, que le está echando bastante ganas, su actitud es muy buena y yo casi creo que eso le va a ayudar y esperemos a meterse al grupo. como experiencia de vida también es muy buena, porque pues si se metió y ha vivido este bullying, pues eso le va a servir para cosas. Ay, es que soy alérgica al hate. No, también le va a servir como una experiencia de vida general, pero lo que no me gusta es a ningún país que le estés atacando porque no te guste. Y más siendo la nuestra y atacada por nosotros, digo, ay no, mejor vamos a apoyar a la que queramos apoyar. Bueno, pues ya vamos a empezar el otro en vivo. Nos desconectamos de Muy bien. y nos vamos al siguiente donde voy a ir a Argüende para aventar chicos para todos. Voy a Así tener que ir que voy a tener que ir por un refresco, voy a tener que ir por unas papitas o no sé, hasta un tequila para que te controles las emociones.
Así es, chicos, nos despedimos ahorita en un minuto, estamos empezando el otro en vivo, así que les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, ahorita nos vemos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.